Hola, curiosos. En este capítulo vamos a hablar de uno de los asesinatos más crueles y también sensacionalistas de la historia de Estados Unidos, el terrible caso de Elizabeth Short. Quédate conmigo para desentrañar toda esta historia, y si te gustan esta clase de vídeos, no te olvides suscribirte y darle a like, para así darme más apoyo. Short nació el 29 de julio de 1924. Ella tenía otras 4 hermanas y creció solo con su madre, Mae. Cuando Elizabeth llegó a la tierna edad de 6 años, su padre la abandonó. Un buen día, Cleo Short salió de la casa llevándose el coche. Cleo quería librarse de la responsabilidad de tener una familia y creyó que la mejor manera para hacerlo era simulando un accidente. Así es como decidió coger su coche y conducir hasta encontrar un puente. Aparcó su coche debajo de él y lo abandonó, simulando un suicidio que con esto consiguió que se le diera por muerto. Cleo, completamente librado, empezó una nueva vida, muy lejos de su antigua familia. Elizabeth siguió creciendo y con el tiempo desarrolló asma. Para no empeorar su salud, Beth pasaba los veranos en Medford y los inviernos en Florida, con unos amigos que tenía su madre viviendo allí. Los años de adolescencia de Beth transcurrieron tranquilamente, hasta que cumplió los 19 años, que fue entonces cuando su padre, Cleo Short, apareció de repente en la casa familiar. Mae, la madre de Beth, primero se sorprendió, ya que para ella Cleo había muerto hacía muchos años atrás. Cleo se lo intentó explicar, pero a Mae no le sirvieron sus justificaciones y no le pudo perdonar el dolor que le había causado su supuesta muerte y posteriormente sus años de ausencia. De forma contraria, la joven Beth sí que pudo perdonarle, pues en su padre veía la oportunidad de poder cumplir su sueño de ser modelo y actriz de Hollywood, porque ahora tenía vía libre para mudarse con él a Vallejo de California. Es entonces cuando hacemos un salto hacia el año 1943. Por aquel entonces, Beth ya hacía un tiempo que convivía con su padre, pero para ella no era el sueño que su inmaduramente había imaginado. Juntos se mudaron de nuevo a Los Ángeles y las cosas siguieron completamente igual. Su padre, Cleo, se aprovechaba de su hija para que ésta le hiciera la comida, la colada y le limpiara la casa. Beth estaba muy enfadada. Ella tenía aspiraciones bastante más altas. Ella pretendía ser modelo y rodar películas, no ser ama de casa. Lo que lleva a que Cleo y ella tuvieran una gran discusión que culminó con que Beth abandonara el domicilio una vez encontrara trabajo para sostenerse por sí sola. Pasaron unos meses hasta que Beth consiguió su primer trabajo y pudo mudarse. Es así como llegamos al 23 de septiembre de 1943, cuando la policía la sorprendió bebiendo alcohol siendo aún una menor. Procedió a detenerla y abrirle una ficha policial, y como aún era menor, no la dejaron volver a su casa y la mandaron de nuevo a Medford, su ciudad de origen, con su madre. Beth, al verse de nuevo donde empezó, se entristeció profundamente, y al poco tiempo le dijo a su madre que se iría a probar suerte a Florida, donde tenía muchos amigos y conocidos. Durante los siguientes 3 años, Beth estuvo mudándose de un lugar a otro, en búsqueda de su ansiada oportunidad, y, de tanto en cuanto, se volvía unos días a Massachusetts para visitar a su familia. Para poder sostenerse por sí misma, Beth trabajaba como camarera, y casi todo el dinero que ganaba lo gastaba en productos cosméticos y ropa bonita, por si acaso algún productor la veía, se fijara en ella. Durante ese periodo conoció a Matthew Gordon Jr., y este trabajaba en la Fuerza Aérea y fue destinado a la India, donde sufrió un accidente aéreo. Durante su recuperación, se sabe que mandó una carta a Beth donde le proponía matrimonio, supuestamente. Esto se sabe porque Beth se lo contó a sus amigos más cercanos. Este matrimonio nunca tuvo una fecha, y en agosto de 1945 Gordon Jr. murió como consecuencia de las heridas tan graves causadas en el accidente. Después de este terrible suceso, Beth se desesperó. Pasó un año completo y como ella no seguía en adelante, desesperada, viajó al sur de California. Ella quería retomar una antigua relación amorosa con Gordon Fickling, pero esta no funcionó, ya que la chica se cansó de él. Beth seguía pensando que en algún momento la suerte le iba a cambiar y que alguien la iba a descubrir. La vida no le estaba yendo nada bien. Estaba viviendo en hoteles y moteles muy baratos y quedando cada día con hombres diferentes. Es así como llegamos al 9 de enero de 1947, el último día que se vería a Beth con vida. Beth fue al Hotel Cecil,
un hotel muy conocido entonces. Y a eso de las 10 de la noche la vieron cruzando el salón del hotel, salir y cruzar la calle. El 15 de enero, en una de las parcelas de Langham Park, Betty y su hija, de 3 años, iban caminando. Su hija miró hacia la parcela y vio un maniquí roto, y se lo dijo a su madre Betty. Esta se acercó a curiosear, sin imaginarse que lo que realmente iba a encontrar era el cadáver partido en dos y mutilado de Elizabeth Shore. Rápidamente llamó asustada a la policía, y ésta se presentó. La policía acondicionó el lugar para evitar contaminaciones cruzadas y poder recoger todas las muestras necesarias para investigar el crimen. El cuerpo de investigación no tardó mucho en percatarse de que ese no había sido el lugar real del crimen, ya que no había rastro de sangre y el cuerpo de Elizabeth había sido limpiado minuciosamente. El cuerpo de Elizabeth había sido mutilado sin ningún tipo de piedad. Este estaba seccionado por la mitad. Su cara había sido cortado simulando la sonrisa de un payaso. Había sido eviscerada y muchas otras cosas más. Por las evidencias en el cuerpo, las pericias forenses llegaron a la conclusión que, durante sus últimos 3 días con vida, la habían asfixiado. En la escena, la policía lo único que pudo descubrir es un único rastro dejado por su asesino, que fueron las huellas de un par de neumáticos y una huella de un zapato que quedó hundido en el lodo. Se estableció que la causa de la muerte había sido la gran pérdida de sangre, consecuencia de sus heridas faciales y de un trauma cerebral. El padre de Shore se negó rotundamente a reconocer su cadáver. Fue Phoebe quien la identificó. Los restos de la joven fueron enterrados en el cementerio de Mountain View, en California. Si has llegado hasta aquí, significa que este vídeo te está gustando. Por favor, acuérdate de darle a like y de suscribirte para seguir viendo vídeos así. Es así como llegamos al 23 de enero de 1947, cuando el asesino decidió llamar al edificio del diario de Los Ángeles Examiner. Este comunicó su terrible preocupación, ya que no estaban encarando bien la investigación y tampoco las noticias que se estaban dando. También anunció que había enviado un paquete. Y así fue. Cuando el paquete llegó al día siguiente a las instalaciones del periódico, estos lo abrieron junto a la policía. Este paquete contenía toda clase de objetos que pertenecían a Elizabeth, entre ellas su certificado de nacimiento, tarjetas, fotos, recortes de diarios donde se anunciaba la muerte de Matthew Gordon, su ex, y una curiosa agenda que llevaba escrito en la portada el nombre de Mark Hensen. Pero ¿quién era Mark Hensen y por qué aún no había salido su nombre en la investigación? La policía estaba perpleja y confusa, y fue entonces cuando comenzó a seguir un nuevo hilo de investigación, proporcionado por el criminal. Mark Hensen era un pequeño empresario, dueño de un club nocturno, y estaba encabezando la lista de sospechosos. Por lo que se sabe, Mark había visto a Elizabeth el 8 de enero, y el día siguiente, el 9 de enero, se sabe que mantuvieron una conversación telefónica. Pero resulta que había sido mucho más que eso, pues Hensen y su pareja conocían a Elizabeth, ya que ésta había sido su inquilina en más de una ocasión. Además, Mark, bajo la presión policial y mediática que estaba sufriendo, acabó declarando que intentó varias veces mantener relaciones maritales con Elizabeth. Y respecto a la agenda, dijo que aunque era cierto que ésta era suya y que su nombre estaba en ella puesto, se la dio a Elizabeth para que le diera uso, ya que él no se lo daba. Si le damos importancia a la agenda, resulta que Mark decía la verdad. Curiosamente, Elizabeth apuntaba los nombres de todos los hombres con los que ella estaba y que habían intentado alguna cosa con la muchacha. Pero Elizabeth no era fácil, y cuando estos querían ir un paso más allá, Shore los rechazaba, y estos dejaban de contactar con ella. De esa lista, solo 3 hombres llegaron a conquistarla, siendo el último de ellos Robert Manley, un joven comerciante de 25 años casado. Los investigadores se volcaron en este nuevo hilo, y es así como contactaron y llamaron a declarar a Robert. Rob relató que la fría noche del 8 de enero, mientras iba en su coche de vuelta a casa, vio a Shore caminando por la calle. Paró a hablar con ella y ésta le dijo que iba caminando sin rumbo. Rob le propuso que subiera a su coche para llevarla a un motel,
ya que la vio mareada, como si hubiera tomado demasiado alcohol o por lo contrario hubiera comido algo que le hubiera sentado mal. Rob se quedó con ella, preocupado por su estado de salud, y afirmó que lo hizo sin segundas razones. Por la mañana temprano del día siguiente, la dejó en el Hotel Cecil, en el centro de la ciudad, sobre las 6:15 de la mañana, pues Elizabeth le comentó que había quedado allí para reunirse con su hermana Virginia. Para la policía era evidente que Rob era culpable, pero su mujer verificó su declaración. Además, pasó sin ningún problema el detector de mentiras y también la prueba del suelo de la verdad. Mientras todo esto ocurría, el verdadero culpable cada vez estaba más enfadado y escribió varias cartas donde se proclamaba el vengador de la Dalia Negra. La lista de sospechosos cada vez era más larga, llegando a ser 22, incluyendo el padre de Elizabeth. Por otro lado, los medios y las habladurías se multiplicaban de forma exponencial. Hubo cerca de 50 confesiones. Los medios dificultaban cada vez más la investigación del crimen. Y el caso de la pobre muchacha se enfrió. Dejó de ser portada, dejó de ser importante. Es así como llegamos al año 1999, que hizo que un caso olvidado volviera de nuevo. Steve Hodel estaba ordenando las pertenencias de su padre fallecido. Mientras guardaba los álbumes de fotografías, se encontró, de forma casual, con 2 fotos en las que salían una mujer desconocida para él. Y fue entonces cuando recordó quién era dicha mujer. Parecía ser Elizabeth. De forma repentina, una oleada de recuerdos llegaban a su mente, y decidió recolectar más pruebas. Buscó cartas escritas de puño y letra por su padre, y las comparó con las cartas enviadas al periódico por el criminal. Cuando pudo ver que las caligrafías eran sorprendentemente parecidas, envió todas estas evidencias al FBI, pero no fueron suficientes. Además, la familia de Shore negó rotundamente que la mujer de las fotografías fuera Elizabeth. Pero Steve no se dio por vencido y siguió su propia investigación. Steve recordó que su padre George en aquella época había tenido un consultorio a 2 manzanas del Hotel Cecil. George era un cirujano y Steve supo que su padre tenía los conocimientos necesarios para hacer lo que se le hizo al cuerpo de Elizabeth. Además, George había tenido la ocasión perfecta para realizar el crimen, pues su familia estaba de viaje. La hermana de Steve fue informada de todo esto por su hermano y declaró que su padre la había agredido cuando ella tan solo tenía 14 años. Juntos, los hermanos recordaron que en el sótano de su casa su padre hacía fiestas de carácter adulto y que era un hombre polígamo y violento. Más adelante se pudo relacionar la muerte de Elizabeth con otros 4 crímenes muy parecidos, que nunca llegaron a ser conclusos y tener un culpable. ¿Qué creéis vosotros, curiosos? ¿Podría ser George el culpable? Ciertamente sí hay una gran posibilidad de que así sea, pues contaba con un sótano donde podría haber tenido a Elizabeth durante los 3 días anteriores a su muerte, y también tenía los conocimientos para mutilar su cuerpo. Decidme lo que creéis vosotros en los comentarios. Hasta el próximo episodio.